Amén. Qué hermoso, hermanos y amigos, es poder detenerse un instante a pensar ante la presencia de nuestro Dios. A veces nosotros juzgamos conforme a lo que nuestros ojos ven. A veces nosotros enjuiciamos conforme a nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros, a veces hasta condenamos a otro hermano o a otra persona por lo que nuestros ojos están mirando o por lo que piensa nuestra mente. Y eso es pecado delante de Dios. Esto es pecado delante de Dios. La palabra del Señor, el Señor Jesús estando presente en esta tierra, le puso un ejemplo a sus discípulos porque también ellos tenían algunas equivocaciones como discípulos, como hombres de Dios, como los colaboradores del Señor Jesús que andaban ahí a su lado. Y Él los tenía para enseñarlos, para adoctrinarlos, para prepararlos, para entregarle el mensaje a ellos primeramente, para que después fueran los que transportaran y predicaran y distribuyeran el Evangelio de salvación. El Señor los preparó doctrinalmente primero. No les mintió el Señor. Él le dijo de dónde venían, de dónde venía Él, a lo que venía. Él le dijo, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice que haga. Yo no les entrego a ustedes lo que yo quiero entregarles, sino lo que el Padre me dice que les entregue. Y también los preparó anímicamente. Anímicamente los preparó. Le dijo, yo un día me tengo que ir. Yo no voy a estar con ustedes para siempre. Aquí en la tierra, no. Porque va a llegar el día en que yo voy a tener que entregar mi vida por cada uno de ustedes y por todo el mundo. Pero le dijo, ustedes van a quedar con una gran responsabilidad de que tienen que ser los que entreguen el mensaje de la palabra de Dios. Y sus discípulos se quedaron meditando en esto. Y cuando Jesús le dijo esto, de que él tenía que irse, dice que se entristeció su corazón. Y ellos empezaron a divagar en sus pensamientos, en sus ideas, en sus intenciones. Y le tuvieron que preguntar al Señor Jesús, porque Jesús les habló y les dijo algunas palabras que ellas no la entendieron. Un poquito y me veréis, y otro poquito y no me veréis, y otro poco y me volveréis a ver, y se gozarán en gran manera. No lo entendieron, ellos le preguntaron al Señor Jesús. Y la Biblia nos muestra de que toda desobediencia delante de Dios es pecado. Y el pecado es una falta delante de Dios. Es una falta delante de Dios. Y el alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Y la que se arrepintiere, será perdonado por el Señor. Y será cambiado, será transformado, será regenerado y será una nueva criatura. Que Dios nos bendiga. Pero cuando el Señor llama a las criaturas, como cuando llamó al pueblo de Israel, Dios no lo llamó solamente y le dijo, tú vas a ser mi pueblo y tú vayas a andar vagando por muchos lugares y bueno, ahí vean cómo se las arreglan ustedes. No, dice que Él le dijo, yo les voy a entregar ordenanzas, mandamientos, preceptos, estatutos que ustedes tienen que cumplir. Ahora, el que no obedeciere a estos preceptos, a estos mandamientos, a estas ordenanzas, a estos estatutos, de cierto morirá espiritualmente. Le habló de la muerte espiritual. No físicamente, vaya a morir espiritualmente. Como le dijo Dios en el principio al hombre, de todo lo que yo he formado, lo puedes tú disfrutar. Puedes tú, te voy a colocar en medio de este huerto que he plantado, dijo Dios, y ahí hay árboles frutales, hay de todo, hay para que tú te recrees en comer todo lo que yo he formado, dijo.
Pero en medio del huerto, le dijo, hay un árbol que se llama el árbol de la vida. De ese le dijo el Señor, no comeréis para que no muráis. No comeréis para que no muráis. Esa fue la orden de Dios. Desde un principio, Dios le puso órdenes al hombre, le puso mandamientos, le dio ordenanza. Tú vas a estar en este lugar, te vas a divertir en comer de todo, te vas a regocijar en lo que yo he creado, pero hay algo que te prohíbo que tú lo puedas tocar, que lo puedas comer, no, perdón, tocar, no, lo puedas comer. Y el día que comiereis de él, hijo, ciertamente moriréis. Pero como nosotros tenemos un enemigo ahora, que también es desde el principio y de antes de la creación del mundo, él ya existía, porque fue creado en el cielo. Fue creado en el cielo. Satanás fue creado en el cielo. Un querubín protector, un querubín hermoso, que hubo fiesta en el cielo cuando fue creado, porque fue creado, dice, en algo tan hermoso. Sus vestiduras eran de toda piedra preciosa, cornalina, esmeralda, zafiro, carbunclo, de toda piedra preciosa. Y dice que hubo un tamboril y hubo fiesta en el cielo cuando fue creado. ¿Hasta cuándo le duró esto? Esta hermosura. Hasta cuando se le ocurrió decir que era semejante a Dios y quería sentarse en el trono de Dios y ser igual a Dios. Ahí Dios lo tuvo que echar por afuera. Ese enemigo ahora se ha convertido en un enemigo tenaz hasta este día, que nosotros estamos conversando de la palabra de Dios. ¿Y sabe a quién persigue? A los que el Señor ha hecho misericordia. Ya este pueblo, llamado pueblo de Israel, Satanás los persiguió por toda la trayectoria. Y levantaba una cosa y levantaba otra, levantaba hombres que los acechaban y que los instaban a hacer lo malo. Y el pueblo muchas veces caía en la trampa del enemigo. Hoy día, hermanos queridos, yo quiero decirles que muchas veces nosotros nos conformamos con que somos hijos de Dios y nos consideramos ya insuperables, que nadie nos puede quitar esto. Y nos consideramos personas que ya somos tan justos y que confiamos en este Dios todopoderoso y que estamos tan seguros que nadie puede quitarnos esto. Pero yo le quiero decir que si usted se descuida o yo me descuido de buscar la presencia de Dios y pedirle a este Dios maravilloso que el poder de su Espíritu Santo esté en mi vida y en su vida, corremos riesgo. A veces nos agrada cuando dice que nosotros corremos riesgo. No, si nosotros somos hijos de Dios y el Señor dice que el maligno no los toca. Sí, no los va a tocar, lo sabemos, pero si nos descuidamos sí los tocan. Porque nosotros le permitimos. No porque Dios quiera. No, Dios no, que no permite Dios, es que el enemigo se meta a lo que Él ha hecho interiormente en nuestra vida espiritual. Pero en la parte física, humana, sí nos puede tocar el enemigo. En nuestros pensamientos nos puede tocar el enemigo. Y esa causa es la que hasta hoy día muchas veces nos hace vivir nosotros tan confiados, que ya creemos que estamos tan seguros y que nadie nos puede, como decía, derribar de esa fortaleza. Pero de repente nos damos cuenta que una mala palabra, una mala mirada o una palabra maldicha nos debilita espiritualmente. Que Dios nos bendiga. Quiero entregar un mensaje y la palabra de Dios en un tiempo en que el pueblo de Dios también, siendo pueblo de Dios, tuvo muchas debilidades. Y el pueblo de Dios muchas veces pensó estar tan seguro en Dios y esa seguridad lo llevó a estar confiado, pero en su capacidad, y confiado en que ellos eran pueblo de Dios. Pero se olvidaron de los mandamientos, se olvidaron de las ordenanzas, se olvidaron de los estatutos. Hoy día, hermanos amados, pasa lo mismo. Nosotros nos conformamos con el conocimiento que Dios nos ha dado a la luz de su palabra. Y con eso nos consideramos tan firmes, tan sólidos,
¿Y por qué el Señor nos dice por su palabra, mire, el que esté firme, mire, que no caiga? Si está tan firme, ¿por qué el Señor está diciendo, el que esté firme y se considere que está firme, mire que no caiga? Es porque hay riesgo. Dios nos bendiga. Quiero permitirme leer en el libro de Ezequiel, aquí hay un subtítulo que le podemos poner a lo que vamos a predicar en esta mañana. El camino de Dios es justo, recto y de vida. Mire qué importante. El camino de Dios. Porque Dios dice que mandó a trazar un camino sobre esta tierra. Vino a buscar a alguien y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuál era la promesa ahora que traía este personaje? Era entregar vida eterna, entregar una doctrina del reino de los cielos, una doctrina de mandamiento, de ordenanza, de recordarle al pueblo que no se olvidara de su Dios. Esa era la orden. Y ese se llama Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga. Y como decía, nos consideramos seguros y decimos, no, ya estoy listo, yo tengo la salvación, yo tengo todo seguro ya. Pero si nos descuidamos, el enemigo nos hace caer en la trampa. Que Dios nos bendiga. Voy a permitirme leer en el libro de Ezequiel capítulo 18, del versículo 25 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había sometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertido y apartado de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Amén. Por eso les decía que a veces nosotros nos consideramos ya personas que estamos tan seguros de poder solamente creer en el Señor y con eso ya tenemos una salvación asegurada. La palabra del Señor dice, desde que creíste fuiste salvo y fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo. Pero el creer no es decir yo creo. Porque es fácil decir yo creo en el Señor. ¡Ay, soy salvo! Y soy sellado con el poder del Espíritu Santo. Pero mis actos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Mi trabajo, mi vocabulario, mi vida, ¿es una verdadera vida de un hijo de Dios? ¿Qué dicen las cosas que yo hago o digo? ¿Soy consecuente con lo que digo? ¿O digo y no hago? El Señor Jesús fue muy honesto en este sentido. Por eso le decía, fue muy honesto el Señor Jesús cuando vino sobre esta tierra y enseñó a sus discípulos. Los preparó doctrinalmente primero, como decía. Les dijo
Les dijo la verdad. Le dijo que no para siempre iba a estar con ellos. Pero ¿sabe una cosa? Le dijo, ejemplo os he dado. Y le dijo, así como yo he hecho, haced vosotros también. Y el Señor Jesús decía y hacía. Él decía, mi Padre me ha enviado a sanar los enfermos y los enfermos eran sanos. Mi Padre me ha enviado a dar libertad a los cautivos y los cautivos eran libres. Bendito sea el nombre del Señor. Dicho y hecho. A veces nosotros hablamos muy bonito. Tenemos expresiones muy hermosas que podemos impactar a una persona. Pero a veces nuestros hechos están negando la eficacia del poder de Dios. Así dice la Biblia, que con nuestros hechos negamos la eficacia del poder de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y como decía, los justos que confían en Dios y lo siguen, no deben pensar que están eternamente seguros si luego se vuelven infieles o rebeldes contra Dios. También morirán tales personas, tal como el que siempre ha vivido en el pecado. Pablo les advierte ahora, el apóstol Pablo, advierte acerca de estas cosas a los creyentes. Y dice en el libro de Romanos, dice, si vivís conforme a la carne, ¿qué es lo que pasa? Moriréis. Y si vivís conforme al Espíritu, del Espíritu segaréis vida eterna. Por eso que hablamos que el camino de Dios es justo, recto y de vida. El camino de Dios. Y el camino lo mandó Dios y lo dejó trazado Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tuvo unas expresiones y se lo dijo claramente a sus discípulos. Cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cómo es esto que vas al Padre y nosotros no sabemos? Un discípulo le preguntó, Señor, ¿qué quiere decir con esto? Yo voy al Padre y ustedes no saben esto. Yo no sé, le dijo, qué es lo que era el Padre. Y le dijo el Señor, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía, le dijo, no me conoce. ¿No sabes que yo voy al Padre y el Padre está en mí? Y porque le digo estas cosas, de que yo voy al Padre y ustedes no me van a ver más, un poco de tiempo, y después voy a volver y voy a estar con ustedes otra vez. ¿Y tú no has entendido esto, lejos? Y le dijo, otro Señor, le dijo, muéstranos el camino al Padre. Y con esto nos basta, Señor. Y el Señor le dijo, ¿no entendéis todavía? Le dijo, ¿cuántas veces yo le he dicho que yo vengo de Dios el Padre? ¿Cuántas veces yo le he dicho que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Y nadie va donde mi Padre, le dijo, si no es por mí. Ni nadie viene a mí si mi Padre no lo enviare hacia mí, le dijo. Por eso yo soy el camino, yo soy la verdad, le dijo, y yo soy la vida. Ese camino quedó trazado hasta hoy día, hermano querido. Si usted quiere llegar a Dios el Padre, no de cualquier manera usted puede llegar allá. No de cualquier manera o diciendo que usted va y tiene esta salvación tan segura, va a llegar allá. Hay un conducto que se llama Jesucristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Y el que no cree en Cristo, a Dios, dice, le hace mentiroso. Porque Dios es el que da testimonio. Que Dios nos bendiga. Dios es el que da testimonio. ¿Y sabe quién da testimonio también? Los que han sido regenerados por el poder de Dios. Sus hechos, su comportamiento, su vocabulario, su manera de ser, su manera de tratar, su compasión, su misericordia, su bondad, permanece en la vida del verdadero cristiano. Y este no hace acepción de personas. Esto no odia cuando alguien lo odia. No, todo lo contrario. Ora, pide al Señor que tenga compasión y tenga misericordia. ¿Sabe cuándo nos pasa eso a nosotros? Cuando nosotros hemos sido convencidos del Evangelio y nos sentimos tan seguros por el hecho de decir yo creí en el Señor y tengo la salvación asegurada. Pero mis hechos, como decía, dicen lo contrario.
Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos amados en el Señor. Que nosotros entendamos que el camino de Dios, justo, recto y de vida eterna. Aquí no podemos ser de dos dobleces. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no en alguno nomás. Hoy día es y mañana ya no es. Hoy día está prometiendo al Señor y mañana ya se olvidó de la promesa. Ese es el hombre y la mujer inconstante en esta tierra que solamente tiene un convencimiento del Evangelio, pero no una nueva criatura. Dios nos bendiga. La nueva criatura es el que ha creído en Cristo. Por eso que el Señor Jesús, hablando en el Evangelio, según San Juan le dijo, yo soy el camino al Padre. Y yo soy el verdadero camino. Yo soy la verdadera vida, yo soy la vida eterna. Yo soy el camino y yo también soy la verdad. Cristo es la verdad. El que está en Cristo, dice la Biblia, está en verdad. Y el que está fuera de Cristo, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aunque diga que conoce al Señor, aunque diga que tenga palabras muy hermosas, que conozca la Escritura, pero no lo hacen salvo. La salvación se obtiene creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios bendiga este mensaje de la palabra de Dios. Y Israel pensaba que por ser el hecho de ser el pueblo predilecto de Dios, Dios tenía la obligación de defenderlo y guardarlo en todo lugar. No. Ellos cuando caían en desobediencia, Dios se lo advirtió cuando les dio los mandamientos. Deuteronomio 28. Léalo. Todas las bendiciones que acarrea en los mandamientos y las ordenanzas y ser obediente a Dios. Pero también salen las consecuencias que acarrea el desobedecer a Dios, aunque diga uno que conoce a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia y que la paz de Dios esté con todos ustedes, muy en especial con el pueblo de Dios, pero también con las personas que lo necesitan. El que oiga la palabra de Dios en esta mañana, Dios le bendiga grandemente y Dios tiene la capacidad, estimado amigo, de tocar su vida. Y si Dios coloca en usted una necesidad, no tarde en buscar la presencia de Dios. No tarde en buscar a alguien que le oriente y le diga cuál es el verdadero camino. Para eso Dios tiene hombres y mujeres preparadas en esta tierra para mostrarle el camino a la vida eterna. Y el camino es Cristo nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y Dios les defienda en todo momento y en todas circunstancias de nuestra vida. Que Dios nos bendiga.